Hoy tengo el placer de presentar a Esther López Sobrado. Esther, a la que todos aquí conocemos, tiene un dilatado y un rico currículum, al que como mínimo voy a hacer una breve mención. Doctora en Historia del Arte, nos enseñó su pasión a muchos de sus alumnos de nuestro instituto, el IES Merindades de Castilla. Labor que ha compaginado con la investigación de artistas cántabros como Luis Quintanilla, Ricardo Bernardo, Rufino Ceballos o Santiago Montañón. También, gracias a estas investigaciones, ha publicado varios libros como Ricardo Bernardo Pintor, Rufino Ceballos, Vida y obra de un pintor. También se ha ocupado de la edición de las memorias y textos del pintor Luis Quintanilla, Los cuentos de Mariviento, de pintura, Vidas paralelas de artistas, La España negra de Franco, Los rehenes del Alcázar de Toledo y Pasatiempo, La vida de un pintor. Y hablar de Esther es hablar de teatro y del carro de Thespis. Directora de esta gran compañía, este pasado año ha obtenido el premio del Certamen Provincial de Teatro de Burgos con su obra La ternura, aunque lleva muchos años sobre las tablas, haciéndonos disfrutar a todos de sus representaciones. Y cómo olvidarnos del monasterio de Río Seco, lugar mágico donde los haya, y que Esther, junto a nuestro párroco Juanmi, han dado lugar a crear un movimiento social de voluntariado que está consiguiendo sacar, literalmente de la tierra, una joya, siendo algo que solo podemos alabar y apoyar para seguir creciendo y seguir la ruta que han trazado, que lo que a mí respecta es un ejemplo a seguir por todos. Esther, vecina de Bocos, es un placer presentarte para que hables de la investigación que estás desarrollando sobre Encarnación Bustillo Salomón, nacida en Villarcayo y pintora, en una época en la que no era nada sencillo serlo por ser mujer y todas las limitaciones que ello acarreaba. Mujer que tenemos el honor de que nuestro recién inaugurado Centro Intergeneracional lleve su nombre. Así que ahora solo nos queda escucharte y disfrutar. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que igual no lo necesito. Voy a probar. ¿Se me oye bien así o pongo mejor el micro? Lo que me digáis. ¿Con micro? Vale. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu presentación. Me hace muchísima ilusión que me pueda presentar una exalumna. Es algo que me llena realmente de orgullo. Estoy encantada de hablaros esta tarde de una pintora de Villarcayo, una pintora que desgraciadamente es muy poco conocida aquí y desgraciadamente también en el panorama artístico español, aunque fue una mujer que tuvo grandes logros, como vais a ver. Quiero agradecer al Ayuntamiento por haberme invitado esta tarde a poder hablar de este trabajo y porque hayan decidido poner el nombre de Encarnación Bustillo Salomón al Centro Intergeneracional. Este trabajo que presento esta tarde le he dedicado los 2 últimos años de mi vida a investigar sobre esta mujer que realmente me lo he pasado francamente bien, pero no era algo sumamente fácil, ha entrañado su dificultad. Fue el primer discurso que di como académica de la institución Fernán González y por eso que lo di, creo que fue el 12 de marzo de este año, y por eso voy a leeros casi íntegramente la conferencia que pronuncié en ese momento, aunque en estos 2 escasos meses han aparecido nuevos datos, cuento con nuevas historias, incluso vais a ver algunas fotografías que no vieron en Burgos hace 2 meses y que espero que vean la luz en un libro para finales del año que viene. Me gustaría evidenciar que todo se entrelaza en el mundo de la investigación, que a veces lo más insignificante puede abrirnos un nuevo camino por el que comunicarnos y seguir avanzando. Y la importancia de saber esperar, como indicaba don Antonio Machado en aquellos versos dedicados al pintor Luis Quintanilla. La paciencia debe acompañar siempre al investigador o a la investigadora. En caso contrario, arrojaríamos demasiadas veces la toalla. Cuando leí el fascinante libro La fragilidad del mundo de Joan Carles Mèlich, descubrí unas frases que de algún modo justifican el sentido que a lo largo de mi vida he dado a lo que nos ha sido legado por los que han habitado el mundo antes que nosotros. Cito textualmente: lo que recibimos en herencia de nuestros antepasados no son simplemente objetos o bienes materiales, sino cosas matéricas en las que están sus huellas.
Nuestro mundo es inimaginable sin la materialidad de las cosas, sin la presencia de las huellas de los otros ausentes. Estas huellas no tienen que ver con el uso, con lo pragmático, sino con lo existencial. En la lógica que está colonizando el mundo, que es una lógica de la prisa y de la novedad, lo existencial es un valor a la baja. En esta lógica técnica, la singularidad de las cosas no importa. Por eso se convierten en simples objetos, en utensilios que pueden o incluso deben ser cambiados por otros supuestamente mejores o más novedosos. Contra ese valor a la baja se revela el autor del libro y me revelo yo, pues esa presencia de las cosas matéricas de nuestros antepasados es lo que da sentido y valor a la vida de los que investigamos el pasado y de un modo especial si hurgamos en las vidas de los que nos han precedido, que no serían nada sin la materialidad de sus obras. Somos hijos e hijas de la memoria, como reconoce Antxime Mendizábal Aramburu, y así lo entendía Cicerón, para el que la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Tenemos la obligación de recordar, anotaba la burgalesa de adopción María Teresa León. Hay que tener recuerdos. Vivir no es tan importante como recordar. Lo espantoso es no tener nada que recordar, dejando detrás de sí una cinta sin señales. Investigar es seguir esa cinta, ovillando obsesivamente recuerdos de otros que se acaban convirtiendo en nuestros. Sabía ya hace años de la existencia de una pintora que había nacido en Villarcayo en 1876. Poco más que unas referencias a exposiciones y breves reseñas de su vida, sin noticia alguna de su muerte, aparecían en catálogos de exposiciones, de entre los que destacaría artistas burgaleses en las exposiciones nacionales 1856-1968, un proyecto entre otros de René Payo, en el que se expuso el lienzo, en 2002, en el que se expuso el lienzo Las Camareras de la Virgen, que se puede contemplar en el Museo Provincial de Burgos. De ese catálogo al de Hacia Poéticas de Género 1904-1939, otra muestra realizada en 2022 en Zaragoza, donde también se ha expuesto el mismo lienzo de Bustillo Salomón, han pasado 20 años, en los cuales poco a poco la figura de esta pintora se ha ido filtrando en mi vida, llegando a hacérseme familiar. Dos acontecimientos han conducido mi deseo de investigar sobre ella. En el curso 2015-16, un grupo de profesores de IES Merindades de Castilla, de Villarcayo, nos involucramos en el proyecto de innovación educativa Los descubrimientos en la era de la modernidad, 1870-1914. Fue entonces cuando decidí incluir a la pintora de Villarcayo en una personal historia del arte a través de mujeres, pues encajaba perfectamente en la era, en el espacio en el que íbamos a estudiar. Para involucrar al alumnado, visitamos el archivo parroquial de Villarcayo en busca de la partida de bautismo de Encarnación. A través de ella, pude conocer que había nacido en Villarcayo a las 12 menos cuarto del mediodía del miércoles 7 de junio de 1876. Le fue impuesto el nombre de María Encarnación Paula Leonor Carmen. Era hija de Rafael María Fermín Bustillo y Pereda, natural de la vecina localidad de Villacomparada de Rueda, y de Adelaida Salomón y San Martín, natural de la villa de Roba. Sus abuelos paternos eran el militar villarcayés Antonio Bustillo Bustamante y Encarnación Pereda y Ruiz Peña, natural de Villacomparada de Rueda. Y por el lado materno, Remigio Salomón, natural de Valladolid, y Ramona San Martín, de Villanueva de los Caballeros, Palencia. En 2022 impartí un curso monográfico sobre mujeres artistas en la Universidad Abierta a Mayores de Medina de Pomar. Entonces volví a recordar a Encarnación Bustillo. Gracias a una amiga conseguí dos nombres para seguir avanzando. El de alguien que había colgado una nota genealógica sobre la pintora y el nombre de una posible nieta de Encarnación. Así pude contactar con un sobrino nieto de la pintora que me proporcionó esta fotografía familiar en la que aparecen los abuelos, tíos y padre del artista. Tuvo que realizarse antes de 1863, año del fallecimiento de Antonio Bustillo. En ella aparecen en el centro los abuelos de Encarnación, ya mayores, rodeados de sus 4 hijos. En la parte superior los 2 varones marcan al padre, Luis a la izquierda y Fermín, el padre de Encarnación, a la derecha. Mientras que sentados debajo aparecen la abuela con un libro cerrado entre las manos y sus 2 hijas, Soledad y María del Carmen, ambas con abanico. La localización de la nieta fue un poco más complicada, pero contestó rápidamente a mi mail, aseverando que era la nieta de Bustillo Salomón, puesto que yo no las tenía en ese momento todas conmigo.
A partir de este momento, la carpeta de documentación sobre su abuela se ha ido llenando, de tal forma que a día de hoy puedo esbozar esta sencilla biografía que estoy encantada de poderos presentar esta tarde. Sobre Encarnación Bustillo Salón. En la segunda mitad del siglo XIX, Villarcayo era un hermoso pueblo en el que las casas se conocían por el nombre de sus propietarios y así aparecen nombradas en la cartografía de la época. Gracias a un plano de la localidad de fecha desconocida, pero anterior a 1902, podemos saber que las casas de los Bustillo se disponían casi enfrente de la fuente de la plaza. Así distinguimos el palacio barroco de los Isla, que creo que es esto, es que no lo veo, no se ve. Hoy convertido en la calle Santander, y después se situaba la Casa de los Guineas, conocida posteriormente como la Casa de Jarabo, también hoy destruida y convertida en un bloque de pisos. Las casas de los Bustillo flanqueaban las de los Gala. Afortunadamente, estos tres edificios se conservan actualmente. Podríamos decir que son verdaderos supervivientes de una época en la que la plaza era un espacio empedrado con cantos rodados, atravesada por dos corrientes de agua que enmarcaban la carretera a Sigüenza y obligaban a tender unos sencillos pasos desde las casas más importantes, tal como podemos apreciar en alguna fotografía antigua, como esta, que abre el libro Retratos de Villarcayo, fechada en 1891, y esta otra, realizada desde el lado contrario, en la que se aprecian unos jóvenes árboles de copa redondeada en la plaza, y a la derecha, aquí, están las casas de los Bustillo. Así debía de ser la villa que conoció en su niñez Encarnación, una pequeña población plagada de casas solariegas en las que aún resonaba el pavor al incendio perpetrado por los carlistas en represalia a la oposición que encontraron en la villa. Fueron unas 40 casas las que sucumbieron aquel fatídico 18 de septiembre de 1834. El abuelo paterno de Encarnación perdió una que poseía en la calle Santa María, aportada como dote matrimonial. Entonces, aún existía el antiguo ayuntamiento que ostentaba en su fachada dos hornacinas con las esculturas de los jueces de Castilla. De hecho, podemos imaginar a la niña Encarnación jugando en la plaza del ayuntamiento, empedrada poco antes, o sentándose en los bancos de piedra que ya no existen. Pertenecía la futura pintora a una familia arraigada en la comarca de las Merindades, en la que había varios militares. Tal es el caso de su bisabuelo, José Ramón Bustillo de Arce, teniente coronel de los Reales Ejércitos y caballero de la Orden de Calatrava. Su abuelo, Antonio Bustillo Bustamante, ingresó como cadete en 1811 y tras participar en la Guerra de la Independencia y en las guerras carlistas, contrajo matrimonio en 1831 con su sobrina segunda, Encarnación Pereda Ruiz de la Peña, hija de Francisco Pereda Bustillo, abogado de los Reales Consejos. Esta es una medalla que le fue entregada por el rey Fernando VII al bisabuelo de Encarnación Bustillo por haber sido fiel al rey en el trienio liberal entre 1820 y 1821-23, y que creó este nuevo modelo de medalla, el rey, para entregárselo a todos los militares que le habían sido fieles. En 1841, Antonio se retiró del ejército para vivir en Villarcayo, donde fue nombrado comandante militar de la villa, y por último, en 1852, le fue concedido el grado de coronel. Su esposa, 12 años menor, era también una joven perteneciente a una pudiente familia con propiedades en Villacomparada de Rueda, Villarcayo y Bocos, que aportó como dote matrimonial y era la sucesora de los vínculos y mayorazgos de su padre. La futura pintora pertenecía, por lo tanto, a una hidalga familia con importantes raíces en la zona. Ella es la primogénita de una familia de 5 hijos, que por orden cronológico son Encarnación, Rafael María Prudencio, José Ramón, a quien le unió siempre un cariño extraordinario, María del Pilar Norberta y Antonio, el pequeño de la Sá. Los dos primeros hijos, Encarnación y Rafael, vieron la luz, tal y como aparece en sus partidas de nacimiento, en la casa familiar, el segundo piso del número 7 de la Plaza Mayor, mientras que los otros nacieron, los 3 siguientes nacieron cuando la familia vivía ya en el número 2 de la calle Santa Marina, que recordaréis donde estaba situado el Mesón Pita, que también se ha convertido en un bloque de pisos. Poco sabemos de los primeros años de su vida, así como de su formación. La familia no conserva documentación alguna, ha pasado mucho tiempo y viven en otro continente, lo que ha complicado la conservación de documentos. Tenemos tan solo el recuerdo emocionado a través de las palabras de Encarnación sobre su pueblo natal. Cito textualmente:
En Villarcayo entré en contacto con el arte, no solo con la pintura, sino también con la música. El piano y la pintura eran mis dos entretenimientos favoritos. La única documentación localizada es un censo de 1883 en el que aparece una relación de alumnos de primera enseñanza del Partido Judicial de Villarcayo, en el que se incluyen niños y niñas de 6 a 9 años. En él aparece Encarnación con el número 17 del listado. Debió de ser una de las primeras en inaugurar la nueva escuela, que había sido fundada en 1878 en la calle Santa Marina, a pocos metros de donde vivía la familia. A finales del siglo XIX, la familia se trasladó a Valladolid. En la prensa vallisoletana se registra que sus primeros conocimientos artísticos los recibió en la capital castellana. No conocemos el año en el que se trasladaron a Valladolid, pero sí que sabemos el periodo de tiempo que recibió enseñanzas en la Academia de Bellas Artes, puesto que su nombre aparece ya en el curso 1892-93, recibiendo al año siguiente un premio de asistencia en la asignatura de dibujo de figura dentro de la enseñanza de señoritas. Perteneció estudiando allí hasta el curso 1897-98. En aquellos años compaginó sus estudios de pintura con otra de sus pasiones, la música, puesto que desde el curso 1893-94 hasta el 98-99 estudió por libre piano y solfeo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En su expediente de alumna queda reflejado que consiguió el título superior de piano al aprobar los cursos de solfeo y los 7 de piano en tan solo 6 cursos académicos. Después se trasladó con su familia a Madrid, estableciendo su domicilio en la calle Sandoval, número 1. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios, siendo también alumna de Sebastián Gesa y de Fernanda Francés, tal y como se menciona en la prensa del momento, y de los que son patentes sus enseñanzas en los cuadros de la joven artista. Conocemos su aprendizaje de diversas técnicas artísticas a través de las obras presentadas a las exposiciones nacionales de 1901, 1904 y 1906, de las que encontramos biombos, como es este caso, abanicos o grebos. Sin duda, uno de los hitos a nivel expositivo para las artistas españolas fue la exposición de 1903 en el Salón Amaré de Madrid, que trataba de emular las que se habían realizado en la Sala Parés de Barcelona desde 1896. Por influencia parisina. El periodista Contreras Llamargo alababa la calidad de esta muestra feminista en la que participaron 40 mujeres presentando un total de 78 obras. Destacaba en su crónica una serie de pintoras entre las que figuraba Encarnación. En la exposición de Bellas Artes de 1906 repite Encarnación su obra Caza Muerta, que había sido expuesta en la Sala Amaré. La prensa burgalesa se hizo eco de esta muestra ensalzando los trabajos de la pintora e indicando el título de las obras presentadas: Caza Muerta, Cesto de uvas y Tabla de ciruelas. En el verano de 1907 contrajo matrimonio con Rufino Zatón Villamor, natural del pueblo de Bóveda de la Ribera, también de las Merindades. Era comerciante y vivía desde finales del siglo XIX en La Habana, donde ostentó ininterrumpidamente el cargo de presidente de la Junta Directiva de la Asociación Benéfica Burgalesa de La Habana desde 1898 hasta 1906. El matrimonio se llevó a cabo el 14 de agosto en la parroquia de San Francisco de Santander, muy cerca del Mercado de la Esperanza. Resulta curioso este hecho, puesto que lo lógico es que se hubiera casado en Madrid, pero gracias al certificado civil sabemos que residía en esos momentos en la Cuesta del Hospital, una popular calle de Santander que recibió su nombre por el empinado trazo que llevaba al Hospital de San Rafael, actualmente sede del Parlamento de Cantabria. En 1909 y 1911 cosechó muy buenas críticas por su participación en la exposición agrícola e industrial y de labores de la mujer celebrada en el Parque Palatino de La Habana. En aquellos momentos vivía con su esposo en el número 47 de la calle Bernaza, muy cerca de donde hoy se encuentra el hermoso palacete que alberga el Museo de Bellas Artes y del emblemático bar Floridita, visitado con asiduidad por Ernest Hemingway. Un año después, la prensa cubana se hace eco de nuevo de los trabajos de la pintora, aún relacionados con las artes decorativas, expuestos en diversos locales habaneros de la calle Obispo, una de las más famosas y transitadas calles de La Habana Vieja. En estos primeros años del pasado siglo podemos imaginar el enorme contraste que La Habana supondría para la pintora, quien, subyugada por el clima y la exuberante vegetación,
retrata el paisaje cubano tal y como apreciamos a través de una cuidada obra que conserva la familia. Es un paisaje de campo típicamente cubano, con un arroyo en primer término donde destacan los reflejos de la vegetación en el agua. Años más tarde, reconocía a una periodista que era un paisaje de San Antonio de los Baños, con su bohío típico, sus malangas y su arroyo tropical. En la prensa del momento se indica que en La Habana la artista impartió clases de forma altruista a las jóvenes del Centro Español de Dependientes. Y en ese mismo artículo se alaba el cuadro Flores, con el que obtuvo medalla de oro en la exposición de La Habana de 1909, así como Caza, que le valió otra medalla de oro al año siguiente. El periodista aseguraba que estos y otros cuadros fueron muy celebrados por el público y comprados por acaudalados yanquis. En 1910 su hermano Antonio estaba en La Habana, donde residió hasta su muerte. Era ingeniero, pero colaboraba como corresponsal para los periódicos El Papamoscas, donde relataba ecos de sociedad, y para el Diario de la Marina, en el que solía escribir sobre temas más científicos, como el amianto o la electricidad. Posiblemente Antonio, el pequeño de la familia, se hubiera trasladado a La Habana con su madre tras quedarse esta viuda y añorando estar al lado de su hija mayor. Ambos vivían casi al lado de la Pintora, en el número 42 de la calle Bernaza. Encarnación desarrollaba con su esposo una interesante vida social y asistía a todos los eventos organizados por la Sociedad Benéfica Burgalesa. Podemos imaginar las magníficas fiestas organizadas por esta sociedad benéfica a partir del relato hecho por Antonio Bustillo de la celebrada el 20 de febrero de 1910 en los jardines de la Tropical, donde enumera a los asistentes y describe brevemente el espacio en el que se desarrolló. Es más, conocemos hasta el menú que se sirvió, formado casi en su totalidad por productos burgaleses. Es más, os cuento, se comió jamón de Villarcayo. O por lo menos eso aparece escrito. La Tropical fue una de las cervecerías más importantes de La Habana a comienzos del siglo XX. Se ubicaba a las orillas del río Almendares. En 1904, Ramón Magriñá había diseñado los jardines de 3 de sus salones, que se llamaban El Mamoncillo, El Sueño y La Cúpula, una de las mejores manifestaciones de la utilización del cemento y del gusto modernista en Cuba, evidenciando una profunda referencia a la arquitectura de Gaudí. Podemos imaginar a Encarnación bailando en cualquiera de estos salones, donde la arquitectura recreaba elementos de la naturaleza, un lugar de una belleza y exuberancia que hace volar nuestra imaginación a épocas pasadas si nos detenemos a contemplar fotografías de la época. 2 años después, la vida deja de sonreír a Encarnación. Sufre las muertes de su madre y de su esposo en 1912, con tan solo 2 meses de diferencia. La prensa de La Habana se hizo eco del fallecimiento de Adelaida Salomón el sábado 29 de junio, cuyo nombre aparece mal transcrito en la esquela, porque veis que pone Adela. Su nombre era Adelaida. Falleció acompañada exclusivamente de Encarnación y Antonio y fue enterrada en el cementerio de Colón al día siguiente. Ese verano, el matrimonio Zatón-Bustillo se trasladó a España. Desconocemos si pretendían visitar a la familia española, paliar el duelo por la pérdida de su madre, o Zatón conocía ya el mal que le acechaba y quería volver a su tierra. Y fue en Villarcayo, el pueblo natal de la Pintora, donde falleció su marido el 19 de septiembre a consecuencia de una tuberculosis. Expiró, como aparece recogido en el libro de difuntos, en la casa familiar de la Pintora, el número 1 de la calle 18 de septiembre de Villarcayo. Hoy se llama calle Carreruela. En aquellos momentos, él tenía 56 años y su esposa 36. Imagino lo triste que debió de ser la situación para la Pintora, que viajará a Cuba para organizar y recoger todas sus cosas y regresar a España, puesto que en 1913 vuelve de nuevo a participar en la Exposición Nacional de Bellas Artes y ya reside en la calle Trafalgar 19 de Madrid, su domicilio hasta su muerte. Expone en esta ocasión tan solo un parabén, nombre francés utilizado para designar un biombo, titulado Pastora, obra con la que consiguió una 3ª medalla en la sección de artes decorativas, en una muestra en la que participaron 144 expositores, de los que la gran mayoría eran hombres. Pero posiblemente su mejor participación en las exposiciones nacionales fue la de 1915. Ya ha abandonado las obras de artes decorativas y presenta en esta ocasión 2 óleos, Lola y las camareras de la Virgen, que consiguió una 3ª medalla, al igual, por ejemplo, que Daniel Vázquez Díaz.
De hecho, fue la única mujer que consiguió una medalla en la sección de pintura, de un total de 51 medallas, hecho que constata la alta consideración que entre el jurado tuvo su obra. La Primera Guerra Mundial truncó su proyecto de exponer en Londres. De hecho, ya tenía seleccionadas las dos obras que pensaba exponer, una cofrade y una española. En 1916 participa en la Exposición Nacional de Panamá. Encarnación es una de las escasísimas mujeres que representarían a España, junto a los hermanos Zubiaurre, Eduardo Chicharro, López Mezquita, Julio Moisés, Nestos o el también burgalés Julio del Val, entre otros. La pintora mostraba dos lienzos, uno de los cuales, una española, consiguió una medalla de plata. El otro lienzo fue Las camareras de la Virgen, que llamó la atención de la prensa y aparece aquí fotografiado junto a otros en el Ministerio de Fomento de Madrid antes de ser enviados a la exposición. En 1917 exhibe su lienzo Una aguadora en la Exposición Nacional de Bellas Artes. En los siguientes 5 años no participa en ninguna exposición, pues su vida personal va a dar un vuelco importante. De nuevo, volvemos a tener otro espacio plagado de dudas en su biografía. No sabemos qué fue de su existencia desde el fallecimiento de Rufino Zatón, tan solo el dato de su participación en las mencionadas exposiciones. Pero ya debía de conocer al que será su segundo esposo, Víctor Gómez García, puesto que el 11 de diciembre de 1917, a las 11 de la mañana, nacía su hijo primogénito, que recibió el nombre de José Víctor Antonio. Sabemos por la partida de nacimiento que lo hace en la calle Diputación 41 Principal, residencia que aparece registrada como el domicilio de la pintora. Aunque resulta extraña esta estancia en Barcelona, no habiendo podido rastrear ningún dato más, puesto que los censos de 1916, 1917 y 1918 no existen. 3 días después del parto, la pintora inscribe a su hijo como natural. Lo mismo hará 2 años después con su segundo hijo, Miguel Rafael. De ahí que lo que veamos es el apellido Bustillo Salomón, como su madre, que aquí está mal puesto, pone Salmón, no Gómez Bustillo, que es lo que tendría que ser en realidad el nombre, ¿no? Lo mismo hará 2 años después con su segundo hijo, Miguel Rafael, que vino al mundo el último día de 1919 en la residencia habitual de la pintora en Madrid, que le inscribe como hijo natural el 3 de enero de 1920. A mí me parece algo extraordinario, una mujer capaz de ser madre soltera con 42 años y que a los 3 días ella vaya a inscribir a su hijo, porque se conserva la firma. Me parece algo extraordinario, realmente. En el margen de las partidas de ambos nacimientos aparece anotado que el 9 de noviembre de 1925 ambos hijos fueron reconocidos por el padre. En el testamento abierto otorgado en Madrid, elige ilegitimados por el matrimonio de sus padres en 1941. Encarnación y Víctor debieron de conocerse en Cuba, pues Víctor ya estaba allí a finales del 19, tal y como recuerda su nieta Sarita Gómez Mola. Había trabajado como escribiente en el ejército español y vivió en Cabaiguán, una localidad en el centro de la isla que pertenece al municipio de Santi Espíritus. En 1920, en la Gaceta de la Asociación de Pintores y Escultores, el nombre de la pintora aparece en el censo de artistas de la sección de arte decorativo. Formaría parte del jurado para la concesión de la medalla de honor. Su mérito era haber sido galardonada anteriormente con una tercera medalla. Vuelve de nuevo a ser una de las escasísimas mujeres para este cometido. A partir de 1922, Encarnación vuelve a exponer, pero con mayor distancia entre sus exhibiciones, sin duda por su compromiso como madre. Este año expone los lienzos El pastor y una cofrade. En 1900... ¡Ay! Estos son sus hijos. Claro, es que esta foto es nueva, no la tengo marcada. Me la ha mandado una nieta que he conseguido ponerme en contacto con ella hace 15 días y esta me la ha mandado antes de ayer. Que aparecen ya con el apellido del padre, José Gómez y Miguel Gómez. En 1926 consigue una tercera medalla y volverá a participar en las exposiciones de Bellas Artes de 1930 y 1935. Resultan difíciles de interpretar los datos que conservamos de la época de la Guerra Civil, existentes en el Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca. El golpe de Estado la sorprendió junto a su esposo e hijos en Santander, ciudad a la que solía acudir de veraneo desde joven. Ante el miedo de que sus hijos pudieran ser ya armados para incorporarse a filas, los padres toman la decisión de trasladarlos a La Habana.
Pero sobre este tema pronto nos asaltan las dudas, puesto que se conservan datos que separan a los miembros de la familia. El 1 de diciembre de 1936, Encarnación embarca en el destroyer inglés Fate, aunque no pudo realizar este viaje, puesto que el 25 de febrero del año siguiente aparece su nombre en otra relación de pasaportes visado por la Conserjería de Exteriores entre los pasajeros que embarcan en la motonave Sea. Por lo que respecta a Víctor y sus hijos, aparecen sus nombres en una relación sin fecha de pasajeros que conducía el vapor Hinojedo con destino a Francia para transbordar al vapor Mexique. Es aquí donde surgían todas nuestras dudas. ¿En qué año ocurrió esto? ¿Por qué esta relación no tiene fecha? ¿Por qué no partió junto a la familia? ¿Realmente Encarnación estaba dispuesta a que sus hijos viajaran a Cuba mientras ella permanecía en España? Hemos logrado descubrir que el 16 de octubre de 1936 partió Víctor con sus 2 hijos en el vapor Mexique desde el puerto francés de Saint-Lazare. Desconocemos cuándo habrían salido de Santander en el Hinojedo, pero posiblemente fuera en el mes de septiembre. Fue un viaje directo a Cuba sin parar en ningún otro puerto. Viajaban 514 pasajeros, entre ellos más de 150 refugiados llegados desde Santander en el vapor Hinojedo, que se sumaron a los que habían llegado en el Alona Mendy. Desconocemos por qué Encarnación no pudo acompañar a su familia en este viaje, por lo que es lógico que decidiera en 2 ocasiones unirse a la familia, con un resultado que a día de hoy desconocemos. Bueno, en realidad a día de hoy sí que sé lo que ocurrió, pero os lo dejo en suspense, no quiero hacer spoiler hasta el libro. Es fácil comprender que La Habana era una ciudad conocida y querida por ambos, y además allí seguía residiendo Antonio, el hermano de Encarnación. En Cuba, Víctor trabajó en el mundo del comercio, tarea a la que ya se había dedicado anteriormente en la isla. Los hijos se acabaron afincando en La Habana, donde estudiaron sus respectivas carreras. José estudió Derecho y Miguel Ingeniería, aunque también fue un famosísimo entomólogo. Allí se casaron ambos y nacieron sus descendientes. Finalizada la guerra, Encarnación y Víctor contrajeron matrimonio en 1941, cuando ambos ya contaban 63 años. Fue un matrimonio por poderes, pues ella residía en Madrid, mientras que su compañero vivía en La Habana. Se casaron en la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, la parroquia a la que pertenecía por domicilio la pintora, y representaba a su esposo, José Bustillo Salomón, según poder otorgado ante el cónsul de La Habana unos días antes por ley. El matrimonio se celebró el 12 de julio de 1941, a las 5:30 de la tarde. Entendemos que este matrimonio posiblemente fuera el mejor modo para que Víctor pudiera regresar a la España franquista de comienzos de la década de los 40. A partir de este momento, la trayectoria plástica de Encarnación vuelve a estar caracterizada por su participación en exposiciones. Encontramos su nombre en exposiciones nacionales de Bellas Artes de 1943, con el lienzo Cesta de Uvas, en la del 45, con el lienzo titulado Vendedora de Pescado. Su participación fue mucho más numerosa en los salones de otoño, donde expuso todos los años ininterrumpidamente entre 1943 y 1949, año en el que consiguió una 3ª medalla, así como en el 52, 55, 57 y 59, donde de nuevo consiguió otra 3ª medalla. Es normal su participación en los salones de otoño, teniendo en cuenta que estaban organizados por la Asociación de Pintores y Escultores, de la que Encarnación formaba parte desde 1936. No hemos localizado su participación en ninguna otra exposición más allá de 1959, aunque no debe de extrañarnos, puesto que contaba ya en esa fecha con 83 años, lo que no le impidió que consiguiera una 3ª medalla. Durante los últimos años de su biografía, su vida transcurre junto a su familia. Su hijo Miguel ha regresado en la década de los 60 a Madrid tras la Revolución Cubana, y su otro hijo, José, vive con su esposa e hijos en Miami, aunque en ocasiones la visita. La vida de Encarnación y Víctor es tranquila, acompañados por Miguel, su esposa Sara, sus nietas Sarita y Vivian, y José, el hermano de la pintora que convivía con el matrimonio. Pasan los inviernos en Madrid y los veranos regresan siempre a Santander, como hicieron toda su vida. En Santander tenían una casa de su propiedad en la avenida de los Castros. Sarita evoca a su abuela, a la que acompañó en alguna ocasión pintando marinas, y recuerda que la casa estaba plagada de cuadros, de bodegones y paisajes. Encarnación fallece el 5 de febrero de 1966 en su domicilio madrileño, cuando le faltaban unos meses para cumplir 90 años.
Se acababa así la vida de una mujer que se consideraba pintora, tal y como aparece en su esquela, que vivió con intensidad de un modo no demasiado convencional, habiéndose atrevido a ser madre soltera a una edad que no era habitual en aquellos momentos y que jamás renunció a su pasión por la pintura. Una mujer de gran interés, con lugares de sombra en su biografía que la hacen mucho más interesante a los ojos de su biógrafo. La pintura de Encarnación se inscribe dentro de las creaciones consideradas habituales para las mujeres que soñaban con ser artistas a finales del siglo XIX. No se conservan, como ocurre cuando el trabajo de un artista no es reivindicado, demasiadas obras, lo que ha imposibilitado su visibilización, al igual que la inexistencia de una biografía. Sin obras y sin biografía es imposible recuperar a ningún artista. Afortunadamente, la localización de la familia de la pintora ha venido a mitigar en parte este problema. Su pintura se enmarca en el gusto finisecular y de las primeras décadas del XX, donde el regionalismo y la pintura de corte costumbrista remiten a la generación del 98. Su formación en artes decorativas, habitual en su época, iba unida íntimamente a su condición de mujer. El bodegón es sin duda la temática más trabajada a lo largo de toda su vida. Bodegones de flores, frutas y caza aparecen a lo largo de toda su carrera. También trabajó el retrato, si bien, como ella reconocía, no lo desarrolló, porque aunque la figura humana es la temática que más le gustó, también, después del bodegón, huye de los retratos porque nadie queda conforme cuando lo pintas tal cual es, y antes de deformar la figura, prefiero no realizar el trabajo. Ya hemos mencionado también su labor como paisajista en Cuba, y por último nos referiremos a las composiciones con figuras, de las que hay interesantes ejemplos. Obras en las que casi siempre aparecen mujeres con elementos propios del bodegón tradicional y paisajes al fondo que rememoran la Castilla de su infancia, que ella consideraba una forma de hacer patria. Destaca el lienzo Las camareras de la Virgen, en el que encontramos un compendio de sus temas favoritos, un abocetado paisaje, tipos humanos y bodegones. A día de hoy, y a la espera de un estudio en profundidad y con el descubrimiento de nuevas obras que permitan ajustar nuestros comentarios, podemos establecer una evolución cronológica del artista, pudiendo hablar de 3 etapas. Su primera época iría de 1901 hasta la Guerra Civil. Es una época muy buena para la pintora, llena de reconocimientos, donde se patentiza la influencia de sus maestros Fernanda Francés o Sebastián Gesa, sin olvidar tampoco a Marceliano Santamaría. La temática está llena de bodegones de factura impecable, con pincelada prieta y fondos oscuros de los que sobresalen frutas, flores o caza. Por otro lado, debemos referirnos a sus composiciones de corte costumbrista, de las que ya hemos hablado, de las que tan solo conservamos Las camareras de la Virgen, aunque sabemos de la existencia de otros lienzos, y debemos asimismo destacar su trabajo como retratista, no solo porque sepamos que presentó varios retratos a las diferentes exposiciones nacionales, sino porque conservamos algunos de ellos, como los de las 3 modelos de Las camareras de la Virgen. De esta época también es el paisaje de Cuba, del que ya hemos hablado. En la década de los 40 sigue alternando los bodegones con figuras humanas, aunque su pincelada se va soltando progresivamente. En este caso, la protagonista de sus cuadros de figuras siempre es la mujer, que aparece en diferentes situaciones, como vendedora de pescado, como aguadora, con jarrones, con flores, muy en la línea del gusto del momento. Conviene decir que las mujeres han sido a lo largo de su vida las protagonistas de sus lienzos, posiblemente porque le fuera mucho más fácil el acceso a las modelos, generalmente eran chicas que servían en su domicilio, o también porque puede que fuera el que se ajustase a la temática plástica que le interesaba a ella, ¿no? A su discurso plástico. Su última etapa, situada a partir de 1950, se caracteriza por la representación de bodegones de forma casi obsesiva, en los que la pincelada se ha aflojado. Salen de sus manos numerosos lienzos con cestas, con sandías, con uvas, higos, granadas, jarrones con rosas, lilas, claveles, margaritas, pensamientos, anémonas. Existe un lienzo en el que el mar de Santander aparece como una veduta al fondo del bodegón. Estas obras poseen una factura mucho más suelta que las de la época anterior. Encarnación Bustillo Salomón y el mundo que le tocó vivir. Encarnación Bustillo nace en una época en la que cualquier mujer que quisiera dedicarse al mundo de la plástica descubriría pronto que no lo tenía fácil.
Desde el neoclasicismo, la misoginia en el mundo artístico había arrinconado a las pintoras en los dos únicos géneros en los que se entendían como propios de la mujer, las flores y los retratos. Pero recordemos que muchas de ellas ampliaron ese exiguo listado de géneros practicando aquellos que se consideraban propios de los hombres. Concha Lomba recuerda que, cito textualmente, la hegemonía patriarcal constituye uno de los ejes fundamentales sobre los que se han articulado las diversas manifestaciones del poder social, económico, político y cultural. El resultado de ello es que la mujer ha venido ocupando un papel secundario en todos los órdenes de la vida política y social, relegada por el protagonismo masculino. Una situación que lentamente comienza a cambiar bajo la presión de quienes hacen suya la reivindicación de género y que como tal también se manifiesta en la cultura artística, que no ajena a estas reglas de juego impuestas por la hegemonía patriarcal, han situado siempre a la mujer en un papel residual. A finales del siglo XIX, aproximadamente el 80% de la población femenina era analfabeta. ¿Cómo iban a poder acudir a la Academia de Bellas Artes si no sabían leer ni escribir? Respecto al tipo de mujer que se dedicaba a la pintura, podemos establecer de un modo muy genérico un par de características que vemos repetirse casi desde el Renacimiento y que era muy habitual a finales del siglo XIX. Solían ser jóvenes vinculadas familiarmente con artistas o de familia socialmente pudientes, nobleza, alta o mediana burguesía, pero generalmente de familia que no veían con malos ojos que sus hijas aprendieran a dibujar o pintar, pues hasta en el caso de familias más bien conservadoras entendían que este aprendizaje quedaba bien en una mujer como elemento decorativo. A finales del siglo XIX, la actitud de la crítica era absolutamente paternalista con el trabajo de las artistas. Baste señalar algunos párrafos que se recogen en La Vanguardia en alusión a la exposición femenina de la Sala París. Y a este respecto podemos recordar que a comienzos del 20 ya hay propuestas como las de José Parada o de Casellas que estimaban que las mujeres podían pintar, pero en realidad subyacía la creencia de que este oficio no impedía la verdadera tarea para la que las mujeres habían venido al mundo, casarse y cuidar del hogar de su marido e hijos. Más lejos había llegado en sus apreciaciones el doctor Moebius, quien en su libro La inferioridad mental de la mujer dice textualmente: la generalidad de las pintoras carecen de imaginación creadora y no salen de una técnica mediocre, flores, cuadros de género y retrato. Es muy raro que un verdadero talento rompa esta regla casi general. Y si se presenta, siempre tiene rasgos que demuestran un hermafroditismo intelectual. La impotencia para concebir y para combinar, es decir, la carencia de imaginación estética, comprueba la esterilidad del esfuerzo artístico de la mujer. Cronológicamente hablando, existe una fecha importante en la consecución de libertades para las artistas de nuestro país. El curso de 1878-79 fue el primero en el que se podían matricular mujeres en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, si bien ellas no podían matricularse por cuestiones de honor y de moral en la asignatura de anatomía ni en dibujo del natural o colorido. Sin esa educación igualitaria, resulta muy difícil, por no decir imposible, salir de la invisibilidad social. Poco a poco, ya en el siglo XX, consiguieron que se eliminaran estos vetos. Muchas jóvenes artistas completaban su formación asistiendo al taller de afamados artistas o realizando copias en el Museo del Prado, como hizo cualquiera de las dos cosas, hizo Encarnación Bustillo Salomón. Todos estos cambios ayudaron a la organización de lo que se llamaron exposiciones femeninas, como la ya mencionada en la Sala madrileña Amaré en 1930. Esta muestra feminista generó un revuelo en la crítica, estableciéndose el conocido duelo dialéctico entre Colombín y Marcelina Poncela. La escritora y periodista Carmen de Burgos, conocida con el seudónimo de Colombín, cuestionó el trabajo de estas mujeres, tachándolas de trabajos femeninos, no de trabajos artísticos, culpando de ello a la educación y dedicación familiar. Sus pensamientos fueron contestados por Marcelina Poncela, quien manifestó las desigualdades entre sexos, mostrando las dificultades que sufrían las mujeres, pero dejando claro que las mujeres, al igual que los hombres, son capaces de crear obras de arte, no trabajos femeninos. El estallido de la Primera Guerra Mundial acercó las vanguardias a nuestro país, al trasladarse aquí un importante número de artistas que salieron huyendo de un París en guerra. La llegada de artistas como María Blanchard, Sonia Delaunay, Marie Laurencin, Nora Borges, entre otras, así como la celebración de la exposición Pintores íntegros en 1915, acercaron a la sociedad española planteamientos más modernos. Si bien hubo artistas que siguieron realizando una producción más en la línea de un realismo tradicional,
Es también ahora cuando las ideas de la generación del 98 se generalizan en la plástica a través de los regionalismos, entre los artistas de ambos géneros. Aquí debemos incluir Las camareras de la Virgen. Esta obra es cercana a la de otros artistas masculinos, como los cántabros Ricardo Bernardo, Gerardo de Alvear o del también burgalés Julio del Val, artistas con los que a lo largo de su carrera concurrió en exposiciones nacionales. Resulta importante para la visibilización de las mujeres su participación desde las últimas décadas del siglo XX en las exposiciones nacionales de Bellas Artes y la consecución de medallas, aunque desgraciadamente no era habitual la compra de estas obras por parte de las instituciones. Encarnación no dio el salto a planteamientos más modernos que desembocarán en la generación del 27 y la sin sombrero. Junto a las artistas que desarrollaron su arte en la Segunda República dentro de unos planteamientos vanguardistas, existieron otras que optaron por tendencias más tradicionales. La mayoría de ellas habían nacido en el siglo XIX. Resultaba más complicado incorporarse a este deseo de cambio para aquellas mujeres, como en el caso de Encarnación, que en esos momentos contaban con más de 50 años y habían sido educadas de otro modo. Aunque hubieran podido ir modificando sus gustos estéticos, el estallido de la Guerra Civil supuso el fin de un sueño de libertad para las mujeres. Tras la contienda, todos los logros conseguidos por ellas hasta ese momento fueron arrasados. El viento de la guerra se llevó cualquier esperanza de cambio. Por último, me gustaría comentar que es necesario actualmente un cambio en la forma de mirar, modificar los criterios que hasta ahora han regido en la historia del arte, como reconoce Estrella de Diego, quien reflexiona sobre el hecho de que si entre las artistas que en las últimas décadas no han sido rescatados, que entre las artistas que en las últimas décadas no han sido rescatadas no hay genios, en ocasiones es debido a que se parte de unos de los estándares impuestos. Si resulta difícil reivindicar a artistas masculinos fuera del sistema, aquellos que funcionan como islas y que es difícil clasificar en estilos o movimientos plásticos, mucho más fuera de la ley se encuentran las mujeres, no solo por desconocidas, sino por trabajar obligadas por el criterio paternalista imperante en temáticas consideradas por el sistema como menores y, por lo tanto, no propensas a ser revisadas en profundidad, por estar fuera de lo que se entiende como grandes obras, grandes maestros. Ya es hora de modificar los criterios establecidos para poder desarrollar una historia del arte más justa e igualitaria. Encarnación Bustillo Salomón es uno de esos casos. Consigamos devolverla al lugar que le corresponde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que me queréis hacer. Esther, ¿puede ser que fuese más reconocida en La Habana que aquí en España? No. En España consiguió una medalla en 1915. Una tercera medalla que era una pasada. Y consiguió muchas más medallas y menciones de honor en España. Una pintora con un reconocimiento. Otra cosa es que las mujeres es mucho más fácil olvidarlas, por todo lo que he dicho, porque los géneros de bodegón, flores, etcétera, han sido considerados de segunda porque eran los géneros en los que trabajaban las mujeres. Y luego, sobre todo, porque, mirad, hoy en día hay muchísimos artistas que nos parecen incuestionables. Nadie duda de que el Greco es un pintor súper importante o Goya es un pintor súper importante. Pero el Greco era un pintor muy poco conocido hasta 1927, hasta que en 1927 se publicó una biografía sobre él. Es esencial que haya una biografía. Hoy en día os puedo decir que si os movéis por internet, veréis en internet colgados falsos Encarnación Bustillo Salomón. ¿Por qué? Pues porque de repente, cuando en una subasta ven el apellido Bustillo, lo primero que hacen lo metes en internet a día de hoy, ¿no? Y entonces si tú pones Bustillo, lo que te sale es un artículo que tengo publicado en la Real Academia de la Historia, Encarnación Bustillo Salomón, ¡zas! Y se lo enchufan allá y ya está. Cuando no son de ella. Por ejemplo, sí que salen a la venta obras de ella, pero si hay una biografía es mucho más fácil reivindicar a alguien. Pero es esencial para hacer una biografía el aporte de datos y que haya obra. Si no hay obra, y es que hasta ahora la obra, las nietas tienen como
casi un centenar de obra de ella. Entonces, mirad, la pintura, o sea, es una de las cosas más frágiles que hay. Desaparece con una normalidad increíble. Primero porque están en casa. Si las obras, tenemos la gran suerte de que sepamos quién es Encarnación Bustillo y que apareciera en esa exposición de 2002, porque ese cuadro está en el Museo de Burgos y está firmado. Entonces eso es esencial, ya sabemos de quién es. Si no estuviera ahí y estuviera en una casa particular, es complicadísimo encontrar los cuadros en las casas particulares. Es muy complicado. De hecho, yo ahora tengo verdaderos problemas para tratar de localizar. Quiero montar este año, a finales de año, una exposición del primer artista sobre el que yo trabajé, sobre el que he publicado 3 libros, un montón de artículos. Coordiné el montaje de una exposición impresionante en el centenario de su nacimiento. Pues a día de hoy, claro, han pasado 40 años y ¿qué ha pasado? Con esas personas han muerto, una casa se incendió y se quemaron 2 cuadros, otros han desaparecido, han cambiado. Entonces es muy complicado. Y claro, en el caso de Encarnación Bustillo Salomón, sus nietas están una en Houston y la otra está en Miami. Claro, ha sido una suerte haberlas localizado. ¿Las has localizado? ¿Has hablado con ellas? Sí. De hecho, la nieta Sarita vino a verme en noviembre, ¿no? Fuimos a ver, estaba en obra y la otra está súper emocionada porque es una mujer, Josefina, que ella hace 40 años empezó, está súper emocionada con que el Centro Intergeneracional de Villarcayo lleve su nombre, porque hace 40 años es lo que ella hacía en Estados Unidos, montar centros intergeneracionales. Y fue secretaria con Bush, una secretaria de Estado importante. Sí. Qué casualidades. Bueno, no son casualidades. Dice casualidad. Esto, claro, vaya que sí es casualidad. Claro. Sí, una casualidad impresionante. Sí. Ella está emocionada, especialmente con eso. Hombre, y están emocionadas porque ellas no conocían nada de la vida de su abuela. De hecho, se creían, conservan en su casa como anécdota, os cuento, conservan la cubertería de Fatón del primer marido y se creían que era el nombre del joyero. Y dices, ¿qué dices? Que era el marido de... Claro. Bueno, la segunda nieta no sabe todavía que los abuelos se casaron en el 41, se cree que se casaron mucho antes. Y voy a tardar en decirse. ¿Que la puede ofender? Sí, a ella creo que sí. Pues oye, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo estos 2 años y sigo disfrutando muchísimo con el trabajo. De hecho, yo sentía, porque hace años que doy charlas sobre las mujeres en el arte, y decía, cago en la mar, nunca voy a trabajar sobre una mujer. Y me parecía como un poco pena y tal, ¿no? Y el caso es que Encarnación Bustillo se ha colado en mi vida y bueno, voy a dejarlo, ¿no? Así que para el año que viene, creo que para finales, tendréis su biografía, que será ya un avance, y una catalogación de su obra, que será un avance importante. Me lo paso genial. Y es que me ha resultado complicadísimo, o sea, podría contar miles de anécdotas de cómo he conseguido algunas cosas, pero a mí eso es lo que me parece genial. Si hubiera sido fácil, pues no hubiera seguido a lo mejor. El caso es que empiezas a tirar y tiras del ovillo y desenredas la madeja. Es maravilloso. Y me ha hecho mucha ilusión poderlo compartir para que ahora salgáis de aquí y lo casquéis, porque ya sabéis quién es Encarnación Bustillo Salomón, que es una pintora magnífica. Además ella, fijaros, siempre alardeó de ser de Villarcayo, porque en todos no todos los pintores ponen realmente el pueblo en el que nacieron. Os lo puedo decir porque, por ejemplo, Julio del Val aparece como que es de Burgos y es mentira. No era de Burgos, pero ella siempre pone de Villarcayo. En Cuba lo mismo. O sea, ella paseó Villarcayo con verdadero orgullo, a pesar de que tampoco había estado tantísimos años. Y es curioso porque hay un recorte de prensa de 1915 en el que dicen que en Villarcayo estaban preparando un homenaje. Es un artículo un poco extraño porque dice, ahí consiguió la medalla, una tercera medalla. Dice, no ha conseguido ninguna medalla, es mentira. Y decía que en Villarcayo le estaban preparando un homenaje en 1915 para que volviera. Claro, en 1915 todavía conservaba la casa familiar de su abuela.
pues si... ¿Cómo estaba Cuba? si no ¿Cómo te... estaba Cuba en la primera época? Mejor que ahora, ¿no? Cuba, bueno, Cuba es, para mí el mayor problema es Cuba, porque sí que hay archivos, pero me exigen por adelantado dinero para fisgar en cada año. Y digo, pero yo qué sé, o sea, ¿en qué año te voy a decir que me fisgue? Y además me pedían muchísimo dinero, pues no sé si 50 euros por año o 60 euros. A ver lo que vas a encontrar. Que lo acabaré pagando algo, pero bueno, sin más. Voy a ver si alguien quiere. Sí, no sé. Ahora es que es un dineral, nunca sabes si realmente lo van a hacer o no lo van a mirar. Y digo, pues es un archivo. Sin embargo, debo deciros que los archivos españoles son maravillosos. O sea, la gente realmente se desvive. Yo creo que los archiveros es un grupo de gente maravilloso que no les parecerá tan normal a lo mejor que estés investigando a una señora del siglo XIX y entonces te buscan para adelante, para atrás. Yo estoy muy agradecida, realmente. Pues sí.